Muy buena noche a todas las personas que se unen en este momento a la transmisión de Cibey Live. Nuestra invitada de hoy es Patricia Galeana, historiadora, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue directora del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada y del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y es presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Hasta hace poco, embajadora de México en Colombia, es autora de 15 libros, autora de 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. La doctora Galeana, el día de hoy, nos hablará de los momentos culminantes de la historia política de México. Soy Alejandro Angarita y en nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales le doy la bienvenida, doctora Patricia, a este Cibey Live. Agradezco su compañía esta noche, su acostumbrado apoyo para el Cibey y bueno, al tener en este espacio personas que se conectan desde diferentes países de Latinoamérica, quisiera antes de iniciar su charla nos comentara desde su punto de vista cómo está el tema de la pandemia en este momento en México, cómo lo ha vivido, cómo ve y qué perspectiva tiene usted un poco frente a esta situación que estamos viviendo mundialmente. Con mucho gusto, Alejandro. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto estar otra vez colaborando con el CIBEI, con este Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales. Y bueno, nos ha tocado vivir un momento que podríamos llamarle un parteaguas en nuestra historia. Justo acabo de terminar un artículo sobre las pandemias en la historia de la humanidad y bueno, pues han causado todo tipo de cambios. Qué sé yo, para darles un ejemplo, la urbanización surge debido a las pandemias, a la peste negra, o sea, los efectos que el COVID va a tener, pues todavía no los acabamos de medir. En México, pues la situación sigue siendo muy delicada. Tenemos actualmente 86,893 defunciones comprobadas que se debieron al COVID. Hay el temor también de un rebrote. En algunas entidades federativas están aumentando otra vez los contagios
se teme que con la influenza, y por eso hay una vacunación masiva en contra de la influenza para que no se complique más la situación sanitaria. Y bueno, evidentemente en México y en el mundo esto va a tener consecuencias, ya las tiene actualmente, económicas, sociales, políticas también, e inclusive pues efectos en el orden internacional. Creo muy importante destacar que ahora más que nunca se ha puesto de relieve la importancia de que todos los estados inviertan en el desarrollo científico, que preservemos nuestro planeta y promovamos la cooperación internacional. El tema de la vacunación, por ejemplo, pues ahora es un tema central y para ello es necesaria esta cooperación entre los diferentes países y también el fortalecimiento de los organismos internacionales. Hay otros muchos temas que se han puesto de relieve con el COVID, las desigualdades de nuestra región latinoamericana que agravan la situación y también el tema de las mujeres, cómo las mujeres se han visto afectadas, no tanto porque haya habido mayor defunciones, porque ha habido un poco más de funciones de hombres que de mujeres, pero esto es un poquito, pues, por cuestiones, ahí las médicas y los médicos nos dirán a qué se debe una mayor resistencia en las mujeres, porque, por ejemplo, en el sector salud, pues el mayor número de enfermeras, afanadoras, personas que se dedican a la lavandería de los hospitales, todo esto, pues son mujeres y también médicas. O sea, en nuestro país, en México, tenemos de un 76 a un 80% de las personas que han estado al frente de los hospitales COVID son mujeres. Y lo que ha sido muy lamentable también es cómo se ha incrementado la violencia hacia las mujeres, Así en es. lo cual también se ha puesto de manifiesto. Entonces, pues esperamos que haya oportunidad, pues esto sea una oportunidad para avanzar y que no haya regresiones. Esto creo que es muy importante y que suceda, hay que recordar a este historiador inglés Arnold Toynbee, que aun cuando algunos de sus trabajos no coincido totalmente en todas sus conclusiones, él escribió algo que me parece que es una lección para nuestro presente. En estos tiempos de pandemia o de crisis en general, pues los pueblos solamente tienen dos posibilidades: o desaparecen o salen fortalecidos. Así es que bueno, pues es un momento difícil y pues tenemos que buscar salir fortalecidos si fortalecemos a nuestros organismos internacionales, la cooperación, la inversión en la ciencia, pues seguramente lograremos salir fortalecidos y adelante. Sí, esperamos que sí, doctora. Ya que menciona el artículo, bueno, de pronto nos interesaría bastante que nos lo pueda compartir para nuestra comunidad. De seguro va a ser de mucho interés tener este artículo. Si quiere a ¿Cómo no? través nuestro lo podemos entonces difundir, ayudar a la difusión entonces del artículo, doctora. Claro que sí, va a salir en la revista Antropología Americana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Es volumen próximo, debe de salir antes de que termine este mes o a principios del mes entrante, y yo les envío, desde luego, con mucho gusto, la liga para que puedan consultarlo. Gracias, Y todo doctora. el Estaremos volumen que entonces se va a muy atentos dedicar al... al, Claro, al enlace y poderlo entonces compartir. Como le digo, con será de mucho mucho gusto. interés
para nuestros estudiantes y la comunidad en general que nos acompaña siempre en CIBEI. Muchas Claro que gracias, sí. doctora Al Patricia. contrario, al contrario. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas a través del espacio de los comentarios durante la transmisión. Estas serán resueltas por nuestra invitada al momento de terminar su presentación. Asimismo, les pedimos que compartan con sus contactos este momento de CIBEI Live. Y bueno, doctora Patricia, sin más, la dejo para que inicie su charla. Ya ponemos en vista las diapositivas que usted La tiene preparadas presentación. Claro que y a sí. todos les agradecemos. Bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues yo voy a hacerles una exposición de cuáles son los procesos definitorios de la historia política de México que van a desembocar en lo que son los principios rectores de la política exterior mexicana, que están en el artículo 89 de la Constitución que nos rige. Tendríamos que empezar por decir que en México ha habido tres revoluciones fundamentales, que son la revolución de independencia, la revolución liberal de mediados del siglo XIX y la revolución social de principios del siglo XX. Estas han sido las tres transformaciones fundamentales que han definido las características del Estado mexicano. En cuanto al proceso de la independencia, quisiera destacar rápidamente cuáles son sus características, porque si bien sus orígenes pues son comunes a toda Hispanoamérica, hay particularidades que quiero destacar. En primer lugar, que es un movimiento popular de masas que tiene una característica muy especial porque se incorporan todas las comunidades indígenas, son liberados los esclavos negros y suprimidas las castas. Entonces, esto es una característica que no encontramos en los otros países hispanoamericanos. Entonces, es necesario, pues, señalar que desde el inicio de este movimiento se va a abolir la esclavitud, hecho que no sucede en otros países de nuestra región, sino hasta mediados, por ejemplo, en 1851 en Colombia, y hasta fines incluso del siglo XIX, como sucederá en Cuba. Pero esta revolución tiene estas características por la forma en la que se desencadena y quién la encabeza. En la mayor parte de los países hispanoamericanos, el proceso independentista fue encabezado por militares criollos. Ese hubiera sido el caso en México si la hubiera encabezado Ignacio Allende. Pero he aquí que Allende invita a un cura del bajo clero, un cura contestatario, ilustrado, que ya había sido llamado a cuentas por la Inquisición, que es Miguel Hidalgo. Y este cura va a tener el carisma del que carece Allende, puesto que habla todas las lenguas indígenas, además de ser un traductor del francés, de Molière y de Racine, pero también lector de la enciclopedia donde las voces políticas fueron escritas por Juan Jacobo Rousseau, y leí así estas lecturas intercambiándolas con el obispo que acabará por excomulgarlo, Abadi Queipo, y con el intendente de Guanajuato,
Antonio Riaño, que era una de las ciudades más importantes de la Nueva España. Este cura de pueblo va a encabezar este movimiento que en 4 meses logra tomar ciudades tan importantes como Valladolid, Guanajuato, establecerse en Guadalajara, y como su movimiento moviliza a poblaciones enteras al haber abolido la esclavitud y los tributos, pues va a tener una gran popularidad. Él muere y después la segunda etapa la continúa otro cura, también cura de pueblo, que era José María Morelos, alumno y discípulo del propio Hidalgo, que va a llevar a su culminación al movimiento insurgente. Él va a ser el que encabece este movimiento por más de 5 años y va a lograr tomar el puerto más importante en el Pacífico, el puerto de Acapulco, dominar hasta Oaxaca y pretendía tomar también Veracruz, con lo cual habría evitado ya todo el comercio hacia la Ciudad de México, pero solo llega a Orizaba. Él, además de sus victorias como estratega militar, sin serlo, porque era otro cura, nada más que tenía una gran intuición para hacer una estrategia que le dio grandes descalabros al ejército realista, va a poder poner en práctica el plan que le había diseñado Hidalgo y que le había dado en 29 puntos, de los cuales él va a tomar en 25 puntos lo que llama los sentimientos de la nación, que es el proyecto constitucional, y a lograr reunir al Congreso de la Náhuac, que dará a México la primera constitución en 1814. Sin embargo, el movimiento va a sucumbir también. Morelos, al igual que Hidalgo, será ejecutado y vendrá una embestida del ejército realista donde parecía que iba a acabarse con el movimiento insurgente. Por una parte, hay más militares que inclusive llegan de España para reforzar al ejército novohispano, pero además se ofrece el indulto a todos aquellos que quieren tomarlo, con lo cual se reduce el número de grupos armados y queda la última etapa, que es la de la resistencia, que va a ser encabezada por Vicente Guerrero, otro mestizo mulato, igual que Morelos, que va a darse cuenta que solo no podrá conseguir nunca el propósito de consumar la independencia y empezará las negociaciones para la paz que va a lograr con Agustín de Iturbide. El año entrante, pues seguramente va a haber grandes celebraciones hablando de la consumación de la independencia, porque en 1821 entró el ejército trigarante a la Ciudad de México y con ello terminaron las hostilidades. Los colores de la bandera justamente hablan de la independencia, el verde, de la intolerancia religiosa, el blanco, y de la unión entre realistas e insurgentes, el rojo. Pero resulta que van a pasar 15 años más de negociación diplomática para que realmente se consume la independencia. Antes de esto, hubo un bombardeo de los españoles a Veracruz,
hasta que fue sitiado San Juan de Ulúa, que fue el último reducto de los españoles en lo que actualmente es México. Y después de que se rinde San Juan de Ulúa en 1825, hay un intento de reconquista que se decide desde finales de 28 y que va a concluir en un fracaso en 1829, ya que las tropas españolas no logran contar con ningún apoyo de los mexicanos para volver a, al redil del imperio español y del gobierno de Fernando VII. Finalmente, ya muerto Fernando VII, muere Fernando VII en 33, se empieza la negociación para lograr esta independencia en 34 y finalmente en 36 se firma el Tratado de Paz y vendrá el primer embajador, Calderón de la Barca, a México, ya reconociéndolo como un país independiente. En ese mismo año, vamos a ver en la próxima lámina, que se da una, pues, un hecho que va a concluir pues con una guerra terrible que le haga perder a México la mitad de su territorio. Es la separación de Texas que vemos en la siguiente lámina. Creo que hubo algún problema con el PowerPoint porque no veo que esté la lámina, pero en fin, espero que ahorita se restablezca. Mientras tanto, les explicaré cuál es esta situación. En 1836 se va a establecer una disputa por parte de lo que era el estado de Coahuila y Texas. Y Estados Unidos va a apoyar a los tejanos para que se separen de México y que logren después unirse a Estados Unidos. Esto creo que es muy importante ver los tiempos porque es 1836, el mismo año en que se firma la paz con España, es el mismo año en que va a empezar el tema de la separación de Texas. Creo que hay ciertos problemas con pasar las láminas. No sé si Alejandro nos pueda apoyar porque creo que ya se los había mandado para que podamos seguir viendo la presentación. Doctora, sí, efectivamente estábamos hablando que se tuvo un problema ahí de conexión. Ya me las están compartiendo para poderlas entonces poner, doctor. Sí, para Entonces, empezar con la lámina 3, que es la separación de Texas. sí, ya estamos entonces verificando y ya las ponemos entonces, doctor. Permítame Muchísimas un gracias. momento. Bueno, entonces explicaré el tema, pues, de la vecindad de México con Estados Unidos. Ha sido evidentemente un tema, pues, que ha marcado a la historia de los dos países. Hay un dicho que creo que en este caso es muy real: geografía es destino. Y sí, tenemos el problema de que el vecino del norte tenía un afán expansionista
que no logró saciar con las diferentes, pues, anexiones que hizo. Primero recordarán que en este expansionismo tuvo un conflicto con los ingleses, después, pues compró la Luisiana y duplicó el tamaño original de las 13 colonias eh, de Nueva Inglaterra, y también logró negociar con España la adquisición de las Florillas. Después de eso, quien quedaba, pues era evidentemente México, y esto lo vieron venir varios de los diplomáticos, desde los españoles, desde Adam de Onís en 1819, y después los diferentes representantes de México. La separación de Texas fue, pues, se les dio una justificación política. Se dijo que México estaba rompiendo el pacto federal porque en 1836 hubo un cambio de constitución. En todos nuestros países se dio este debate entre federalismo y centralismo. En el caso de México, además del debate entre federalismo y centralismo, se dio el debate entre si México se organizaba como una monarquía o como una república. Y el tema de la monarquía, que se estableció en forma efímera, menos de un año al consumarse la independencia, quedó latente y fue liquidado el monarquismo mexicano hasta la caída del Segundo Imperio en 1867. Pero el tema del federalismo y el centralismo se debatió durante toda la primera mitad del siglo XIX. Hubo dos constituciones centralistas, la de 36 y la de 1843, y fue cuando se promulgó la Constitución de las 7 leyes de 1836, cuando los tejanos argumentaron que al violarse el pacto federal se independizaban de México. México no aceptó tal cosa. Hubo un ejército encabezado por Santana que fue a someterlos. Ahí se dio la toma del fuerte del Álamo, que los estadounidenses consideraron pues que era una toma pues injusta, porque había mujeres y niños adentro, pero bueno, se les pidió la rendición por parte del ejército mexicano durante 3 ocasiones, y ellos no aceptaron la rendición porque esperaban que llegaran los refuerzos con el apoyo de Estados Unidos, precisamente. El hecho es que Texas finalmente se separa de México. Santana es pues aprehendido, se firman los tratados de Velasco, que después desconoce el gobierno de México, porque el general Santana en condición de prisionero no tenía facultades para firmar ese tratado y aceptar la independencia y la separación de Texas. Y entonces, en esta situación, pues vamos a tener que estuvo primero la República de Texas independiente por unos años, y después en 1845 se unió a Estados Unidos. Esto va a ser el antecedente de la guerra con Estados Unidos. Pero antes de que venga la invasión del ejército estadounidense,
Hay otro conflicto internacional que vale la pena destacar, que es el conflicto con Francia, que se llamó la Guerra de los Pasteles, por que se suponía que venían a cobrar las deudas que los diferentes cambios políticos en México habían ocasionado a los nacionales de Francia. Esta pequeña intervención fue pues derrotada. De hecho, no llegaron nunca a tomar el puerto de Veracruz, si bien lo bloquearon. El hecho es que fue un pequeño intento de ver cuál era la posibilidad de intervenir en México. La intervención de Francia en México, pues era una idea que venía desde Maurice de Talleyrand, el canciller francés, que lo mismo fue canciller de Napoleón I, que después de la monarquía, y tenía la idea de que Francia, para lograr seguir teniendo la pues hegemonía, el papel de árbitro de la política del mundo de su época, necesitaba ponerle un freno a Estados Unidos, que amenazaba con apoderarse de todo el continente americano. Entonces, esta idea de Maurice de Talleyrand, que ya no realizó Napoleón I por razones obvias, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que se vende la Luisiana, será retomada después por Napoleón III, que va a intervenir en México para establecer un imperio con Maximiliano de Habsburgo en el trono mexicano, y que traerá a las tropas de Francia de 1862 a 67. Pero el antecedente que tenemos de estos hechos es la famosa Guerra de los Pasteles de 1838. Después viene la invasión estadounidense. Fíjense ustedes el breve tiempo que transcurre entre cada uno de estos hechos. 1829, intento de reconquista. 1836, reconocimiento de la independencia por parte de España e independencia de Texas. 1838, bloqueo de Veracruz. Y 1846, invasión de Estados Unidos. ¿Cuál fue el pretexto para invadir México? Se encontraba a la cabeza del gobierno estadounidense James Polk, y él argumentaba que el límite entre Texas y México, Texas que ya era parte de Estados Unidos, puesto que se había unido en 1845, después de permanecer como república independiente de 36 a 45. Bueno, pues en 46 Polk argumenta que el límite entre Texas y México era el río Bravo y no el río de las Nueces. Esto no es exacto. Podemos ver inclusive el mapa del Tratado Adams-Onís de 1819 entre España y Estados Unidos. Está en el Archivo General de la Nación. He tenido el privilegio de tenerlo en mis manos, y ahí se ve claramente cuál es el límite de Texas. Y el límite de Texas es el río de las Nueces y no el río Bravo. Sin embargo, con este argumento, Estados Unidos, el gobierno de Polk, manda a un ejército, aparte de su ejército, a invadir el territorio mexicano.
y hay un enfrentamiento entre los invasores estadounidenses y el ejército mexicano que se encontraba en esta zona, y mueren 11 soldados de Estados Unidos. Este hecho lo utiliza Polk para argumentar que los mexicanos han invadido el territorio estadounidense y matado a ciudadanos estadounidenses. Aquí tenemos el testimonio nada menos que de Abraham Lincoln, señalando que esto fue falso, que Polk mintió, y hay generales que estuvieron en esta incursión que también lo han escrito, lo escribieron pues, y que en ese momento, dice Lincoln, cuando se declara la guerra a México, él no se atrevió a hacer pública semejante situación, que Polk estaba mintiendo, porque hubiera sido considerado antipatriota. Pero ya cuando se pues va a firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo, sí lo denuncia. En efecto, los invasores eran los estadounidenses y murieron en territorio mexicano en un acto de legítima defensa de los mexicanos que detuvieron su avance. Sin embargo, con esto Polk logró la autorización del Congreso, los recursos para invadir México, lo invadió y logró tomar la capital del país, en donde estuvo más de 9 meses. El general en ese momento, Santana, evacuó la capital y renunció a la presidencia y se fue. El gobierno se trasladó a Querétaro y allá se firmó el tratado llamado de Guadalupe Hidalgo, 10 meses después de la ocupación. Este tratado todavía sigue en vigor hasta la fecha y con él México perdió el 51% de su territorio, más de la mitad del territorio nacional. No obstante, hay que reconocer que los negociadores hicieron una defensa de la península de Baja California, que también quería Estados Unidos, y del Istmo de Tehuantepec, que en ese momento estaba concesionado a los ingleses, y los ingleses no habían decidido todavía si iban a hacer ahí la conexión interoceánica o no. Esto es lo que llevó a que Estados Unidos no quedara satisfecho, porque querían Baja California y el Istmo de Tehuantepec. Y por esa razón, después de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, en 53 se va a firmar el Tratado de la Mesilla o Venta-Gatzen, porque para hacer su ferrocarril que conectara pues toda lo que era el este de Estados Unidos con el oeste que le habían quitado a México, querían hacer un ferrocarril y se les atravesaban las montañas rocallosas, entonces tenían que bajar más al sur al territorio mexicano. Presionaron, inclusive llevaron las tropas a la frontera porque querían que se redujera el territorio de México todavía más, hasta la mitad del actual estado de Chihuahua. Sin embargo, pues el gobierno vendió lo mínimo que podía hacer en ese momento para evitar una nueva invasión, que fue la guerra, pues que habría sido una guerra desastrosa después de lo que acababa de perder, por lo que vendió
La Mesilla, 76.845 kilómetros cuadrados, y se comprometió a hacer un paso por Tehuantepec. En esta situación, pues tan dolorosa es la que vive México toda la primera mitad del siglo, eh, XIX. Ya nos vamos a ir hasta la lámina 6. Ya finalmente creo que se pudieron, nos vamos a pasar todavía a la que sigue, por favor, que es el otro gran movimiento, bueno, que yo les había comentado, la revolución liberal. Esta revolución liberal va a acabar con el Estado confesional, también por vez primera en la América hispana o en Latinoamérica, porque todos los demás países, igual que México, pues siguieron teniendo un estado confesional en el cual se establecía la intolerancia religiosa, hasta que en medio de una guerra civil triunfan los liberales y se establecen las leyes de reforma. En efecto, estas leyes se dan en plena guerra civil. Se establece la nacionalización de los bienes del clero, el matrimonio civil, que va a dar la separación de los asuntos de la Iglesia y del Estado, la ley del registro civil, la libertad de culto, secularización de cementerios, la prohibición de asistir a cuestiones religiosas en condición de miembros del gobierno, y la extinción de las comunidades religiosas. Todo esto, y me voy a tener que ir ya muy rápido porque ya me tardé mucho y quiero oír sus preguntas y demás. Y vamos a pasar a la siguiente lámina en este difícil momento de la guerra civil entre liberales y conservadores. En el Tratado Maclean-Ocampo se va a pactar el paso por Tehuantepec como una especie de alianza con Estados Unidos para enfrentar a la intervención francesa, porque Napoleón III había establecido ya una alianza con los conservadores para poner lo que él consideraba la página más gloriosa de su reinado, que era un dique a Estados Unidos. Pero para enfrentar a los franceses cuando estaban en plena guerra civil, pues se firma este tratado que finalmente nunca fue aceptado por el Senado estadounidense porque habría implicado un tratado de libre comercio, y el proteccionismo prevaleció tanto entre los norteños como entre los sureños. Finalmente triunfan los liberales. En la siguiente lámina vemos cómo triunfan los liberales. Nos vamos a la siguiente, por favor. Nos vamos a ir muy rápido, si pudieran, sí. El triunfo constitucional va a hacer que los conservadores y la Iglesia apoyen pues que la llegada de la intervención francesa. En la siguiente lámina la dedicamos a la intervención francesa. Todos estos materiales se los podemos facilitar a quienes estén interesados en tenerla. Y ya había yo hablado de esta intervención que va a durar pues 5 años y que va a ser un fracaso porque no van a poder acabar con la resistencia republicana.
el Segundo Imperio, pasamos la siguiente lámina, no va a lograr consolidarse a pesar de las ideas liberales de Maximiliano y esto inclusive contribuye a su debilitamiento porque estaba apoyado no por los liberales, sino por los conservadores y la iglesia. Y entonces es un fracaso y triunfa la República. La siguiente lámina, por favor. Nos vamos a ir rapidísimo, ya no me voy a detener a explicar cada lámina. Triunfa la República, se da la constitucionalización de las leyes de la Reforma en la siguiente lámina, por favor. Y nos pasamos a la siguiente. Y a pesar de que triunfa la reforma liberal, al final del siglo se establece una dictadura. Esta es una dictadura muy sui generis en cuanto a que si bien el dictador va a establecer un gobierno unipersonal, va a concentrar el poder y la riqueza, no va a derogar las leyes de reforma que limitaban a la iglesia, pero va a dejar de aplicarlas. Ante todo esto vendrá el tercer gran momento de la historia de México, que es la Revolución Social, que inicia pues también con demandas políticas de no reelección por la Revolución Maderista, que en 6 meses logra que renuncie el dictador, lo cual hubiera sido impensable, pero Madero no logra consolidar su gobierno y va a sucumbir eh, en manos de los militares porfiristas que pretenden restablecer un régimen dictatorial y ahora sí una dictadura militar con Victoriano Huerta, y Madero es pues ultimado junto con el vicepresidente que habían sido elegidos democráticamente. Viene otra etapa de la revolución en la próxima lámina, por favor, que es la revolución constitucionalista, en la que lo que se intenta es restablecer el orden constitucional roto por el golpe de Estado que había acabado con la vida de Madero. La revolución constitucionalista va a lograr triunfar y a dar la constitución que nos rige, pero después viene la parte más sangrienta de este periodo histórico. En la segunda lámina vemos que se da la división entre los grupos revolucionarios y la lucha por el poder entre los mismos. Los grupos populares, zapatistas y villistas, se unen en contra de Carranza, pero finalmente son derrotados. Ahora bien, en este periodo de la Revolución Mexicana, y nos vamos a la siguiente lámina, hay diversas intervenciones extranjeras. Tenemos nada menos que la toma de Veracruz a sangre y fuego, otra vez por el ejército de Estados Unidos, para evitar que le lleguen, según su versión, y parece que sí era exacto, pero no era la forma, intervenir a sangre y fuego Veracruz, tomar el puerto más importante en el Golfo de México, y Woodrow Wilson alega que es para que no le lleguen al dictador Victoriano Huerta las municiones que le mandaban los alemanes. Carranza no acepta esta intervención y cuando es reconocido
Carranza como gobierno de facto, porque los estadounidenses llegan a la conclusión de que era el único que podía gobernar al país y le retiran su apoyo a Villa, que había sido muy filmado por las cámaras de los estadounidenses. Pues Villa va a atacar Columbus y entonces va a venir una expedición punitiva que va a recorrer el norte del país, primero con 5,000 efectivos, al mando de Pershing, que tendrá un papel muy destacado en la Primera Guerra Mundial, pero llega a tener a 10,000 hombres buscando a Villa y son un fracaso total, con un fracaso total, porque lo único que logran hacer es que Villa cobre más fuerza. Triunfa finalmente el constitucionalismo, pero Carranza tiene que enfrentarse no solo a las presiones de Estados Unidos armadas, con la toma de Veracruz y la expedición punitiva, sino que tiene que contender también con las presiones alemanas, ya que Zimmermann, el canciller alemán, le propone una alianza que se ataquen juntos a Estados Unidos y que México recuperará lo que Estados Unidos le había quitado en la guerra de conquista territorial. Carranza, la verdad es que actúa muy hábilmente, no cae en ninguna de las dos presiones ni entra a la Primera Guerra Mundial. Logra que en la siguiente lámina, que se establezca la primera, bueno, la constitución primera en el mundo que incorpora los derechos sociales. La siguiente lámina, por favor. Y en la segunda será la República de Weimar, en Alemania. En ella se establece la educación libre, laica, obligatoria y gratuita. Las tierras son propiedad de la nación, que transmite su dominio a los particulares. Se establece jornada de 8 horas. Se prohíbe el trabajo de menores de 12 años. 3 meses antes del parto se les evitará tener trabajos físicos a las mujeres y un mes después del parto, a trabajo igual debe de corresponder salario igual, se pagarán accidentes de trabajo, en fin, toda una legislación social que no se había incorporado en ninguna otra constitución en el mundo. Y también, desde luego, se establece la facultad del Estado para legislar en materia de culto religioso. Para, pues ya casi acercándonos al final de este repaso de los momentos culminantes de México, quiero destacar cómo encabeza Carranza en un panorama tan difícil como el que les estoy señalando, con los agravios de la toma de Veracruz, de la expedición punitiva, la presión de Alemania, y encabeza un movimiento para lograr que la Gran Guerra Europea cese y no se convierta en guerra mundial. Esto mediante un boicot que propone que hagan todos los países de América Latina a los países que ya llevan varios años en guerra. En la siguiente lámina podemos ver pues la reacción del continente. Hay apoyo de diversos países, de Chile, de El Salvador, Honduras, Argentina, pero desde luego todos están esperando la reacción de Estados Unidos. Y pues finalmente Estados Unidos va a entrar en la Gran Guerra, haciéndola mundial,
y justamente va a utilizar el telegrama Zimmermann para convencer a la opinión pública estadounidense, que veía a la Gran Guerra Europea como ajena totalmente a los intereses de Estados Unidos, pero con el telegrama Zimmermann y esta posible intervención de los alemanes en México, pues se convence a la opinión pública de entrar en la Primera Guerra Mundial. México en este concierto pues va a ser vetado por Estados Unidos para ingresar a la Sociedad de las Naciones. No va a ingresar sino hasta 1931, porque precisamente por haber permanecido neutral ante esta Primera Guerra. Todos estos hechos, todos estos agravios que hemos recorrido brevemente en esta pues vuelo de pájaro sobre la historia de México, es lo que lleva a los principios de la política exterior. Primero, lo que fue la doctrina Juárez, que consideraba indispensable que el pueblo y el gobierno, y estas palabras están grabadas en el edificio de Naciones Unidas, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, ya que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y después señala con toda claridad en 1867 que los principios justos del derecho internacional son la no intervención, el respeto a la libertad y los derechos de las naciones. Esta doctrina Juárez la retoma Carranza, que va a señalarla en este discurso célebre que presenta en 1918, cuando señala que las directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a que todos los países son iguales y deben de respetar su soberanía, que ninguno debe de intervenir en otro, o sea, respetar el principio de la no intervención, y que la diplomacia no debe servir a intereses particulares, sino debe de servir para los intereses generales de la civilización y de la confraternidad universal. Estas dos doctrinas, unidas a la doctrina Estrada, en esta carta del canciller Genaro Estrada, que se da justamente cuando está habiendo cambios de régimen en varios países de nuestra región y Estados Unidos pues reconoce a los gobiernos de facto que considera que son afines a sus intereses. Y ante esta situación, México declara que no va a reconocer o desconocer gobiernos, sino simplemente mantener o retirar, según crea conveniente, a sus representantes sin que esto signifique una forma de calificar o descalificar a las decisiones que toman las otras naciones. Para concluir, pues recordemos estos principios que les señalaba yo, que fueron incorporados a la Constitución que nos rige en 1988. A su artículo 89 se establecen como las normas, los principios constitucionales que debe seguir la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos, no intervención,
solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional y lucha por la paz y seguridad internacionales. Pues con esto espero haberles dado un panorama, repito, muy sintético de cuáles han sido los procesos definitorios del Estado mexicano y la razón de sus principios de política exterior. Estoy encantada de recibir sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, doctora Galeana. Muy interesante intervención. Los, las referencias históricas que usted hace acerca de la política exterior y bueno, no solamente de la parte histórica, sino como ya llevándolo más a la parte diplomática, la historia de la diplomacia mexicana, son bastante interesantes. Como le digo, pues son muy buenas para nuestros alumnos que aprovecho para enviarles un saludo, que están en este momento preparándose con nosotros para el examen que haría la Secretaría de Relaciones Exteriores allá y a través del diplomado de Política Exterior y Mexicana y Diplomacia Pública. Entonces les enviamos un saludo especial a ellos. Y vamos entonces, bueno, hay un par de preguntas, doctora Galeana, las voy a poner en pantalla y asimismo se las voy a leer para tener entonces su respuesta. La primera es aquí de Valeria Mendoza Pérez. Ella le pregunta lo siguiente. A mí me gustaría consultarle por los momentos culminantes en cuanto a las relaciones exteriores de México que usted considera como más relevantes en la historia del país. Gracias. Bueno, pues los momentos culminantes son los que hemos visto. Desde luego, vi desde el inicio de la vida independiente. Nos faltaría ver otros momentos, pues, importantes que se han dado ya en el siglo XX. En el siglo XX, bueno, pues justo esta semana acabamos de recordar en México el aniversario luctuoso del presidente Lázaro Cárdenas y como momentos culminantes de la historia de México y de la historia de nuestra política exterior, pues yo quisiera señalar justo lo acontecido durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, cuando México ya entra a la Sociedad de las Naciones, como decía yo, entró hasta 1931, y después van a tener lugar una serie de acontecimientos pues muy dramáticos ya en que anuncian la Segunda Guerra Mundial y en ese momento pues hay otra que valdría la pena una sola sesión nada más para analizar ese momento histórico en el que México a Etiopía de la invasión de los fascistas italianos, también defiende a Austria de la invasión nazi, defiende también a la República Española y va a abrir sus puertas a todos sus exilados. Entonces, estas son páginas gloriosas de la política exterior mexicana, de la diplomacia mexicana, y pues la traigo a cuenta, además de por su gran importancia, porque estamos recordando el 50 aniversario luctuoso del presidente Lázaro Cárdenas, quien además llevó a su culminación al proceso revolucionario en cuanto a reparto de tierras, en cuanto a derecho de los trabajadores y recuperación
de el petróleo, con la nacionalización del petróleo después de que las compañías petroleras, que eran en su mayor parte estadounidenses, se rehusaron a cumplir con los laudos que en materia laboral había dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Entonces, ese es otro momento, pues, muy importante de la historia mexicana. Listo, doctora. Aquí, Paulina Báez pregunta, buenas tardes, ¿podría comentar algo sobre la doctrina Calvo o Ladrago? Gracias, profesor. Sí, como no, la doctrina Calvo y la doctrina Drago van a marcar también dos aspectos fundamentales para las relaciones entre nuestros países, que son el respeto que los extranjeros deben de tener por la legislación del país a donde se establecen y desde luego tampoco el uso de la fuerza para asuntos pues particulares, para en este caso, como sufrió México en varias ocasiones, para cobrar deudas, como fue el caso de la llamada Guerra de los Pasteles que les refería yo de 1838, en la que se cobraban, por eso se le llamó así, porque la cuenta más alta era la de un pastelero francés que decía que con los disturbios en la Ciudad de México había perdido una cantidad fabulosa de recursos y pues con este pretexto fue pues nada menos que bloqueado el puerto de Veracruz. Entonces son dos doctrinas también muy importantes para el derecho internacional que surgen justamente en nuestra región latinoamericana. Fernando Carrera dice lo siguiente. Creo que otro momento glorioso fue el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe, en plena Guerra Fría. ¿Podría hacer un pequeño comentario al respecto, doctora Galeana? Sí, con mucho gusto. Bueno, en efecto, el lograr este tratado, este acuerdo de desnuclearización, pues lo debemos también al impulso de un gran diplomático mexicano, don Alfonso García Robles, que justamente fue acreedor al Premio Nobel de la Paz por su labor en lograr este acuerdo. Y tienen toda la razón, pues es uno de los momentos claves de la diplomacia mexicana. Eduardo Vázquez Hernández dice lo siguiente. Doctora Galeana, a mí me gustaría preguntarle si México ha desviado su atención de la diplomacia, teniendo en cuenta que la presencia y acciones de México en el sistema internacional han sido reconocidos históricamente como primordiales y sumamente eficaces. Bueno, yo creo que en este momento del COVID, pues todos los países han paralizado un poco sus acciones internacionales. En México vivimos un cambio de régimen, hubo una serie de gobiernos que pues tuvieron unos índices de corrupción muy altos y esto llevó a que hubiera una votación masiva para el presidente Andrés Manuel López Obrador y él decidió no hacer viajes internacionales para centrarse en esta transformación que se ha propuesto. Eso unido al COVID, pues ha hecho que pues estén centradas la atención del país en temas que ahorita creo que son los prioritarios para todos nuestros países. Cómo salir adelante de esta situación crítica,
tanto desde el punto de vista sanitario y social como económico. Axel Prieto pregunta, ¿cuál fue el pilar de acción exterior de México con América Latina después de establecer su independencia? Bueno, esto es un tema muy importante porque hay que recordar la vocación latinoamericanista que han tenido diversos momentos culminantes de la historia de México. Primero, pues recordaría yo que al consumarse la independencia, los primeros países que firman un tratado de unión, liga y confederación perpetua son México y Colombia. Este tratado, y la carta que precede al mismo del libertador Simón Bolívar, es muy significativo porque dice que, acuérdense que éramos vecinos, México y Colombia en ese momento. Y el libertador escribe que México y Colombia tienen un mismo ser que los hace hermanos. Entonces, este es el primer tratado internacional que firma México y va a haber otros momentos culminantes en esta relación con su región latinoamericana, que va a ser cuando sufra México la intervención francesa. Hay que ver que de la consumación de la independencia a que venga la intervención francesa en 1862, este periodo pues fue un periodo muy convulso, como ya vimos, pues se está definiendo si el Estado va a ser una república, una monarquía, si una república federal o una república central. Sufre la pérdida de más de la mitad de su territorio y entonces cuando está invadida por el ejército francés, recibe el apoyo de todos los pueblos latinoamericanos. Aquí yo quiero destacar en particular el apoyo del Congreso de Colombia, que en 1865, que era un año clave, porque en ese año el gobierno republicano estaba al borde de desaparecer, estaba Maximiliano, pues ya establecido en la Ciudad de México, la república se encontraba itinerante en el norte del país y es en ese año cuando el Congreso colombiano declara que el presidente de México merece el bien de la América. Y hay otros apoyos de diferentes países. Los únicos que apoyan al imperio, pues fueron Brasil, por razones obvias, porque también era una monarquía, y Guatemala, que tenía problemas ahí de límites con el Soconusco, con México. Pero todos los demás países apoyan a México y Juárez escribe que gracias, él espera que esta lucha que se está librando en el territorio mexicano sirva a las naciones hermanas para ponerle un alto a las potencias europeas que trataban de ocupar el lugar de la antigua metrópoli, dominando e interviniendo en las nuevas naciones y desde luego sacándoles sus recursos. Y ya después, en el gobierno de Carranza, en el triunfo de la revolución constitucionalista, Carranza va a encabezar lo que va a llamar la Unión Indolatina para oponerse
a Estados Unidos y en particular a la doctrina Monroe. Esto va a hacer que en toda esta etapa, tanto la formativa de México, ya cuando triunfa la República, cuando surge ya el nuevo gobierno emanado de la Revolución, los gobiernos emanados de la Revolución van a seguir con esta vocación latinoamericanista. Doctora Galeana, muchas gracias. Como le mencioné, pues muy interesante. Tenemos algunos comentarios también de felicitación hacia usted por su conocimiento. Le agradecemos su compañía, pues como le digo, ha sido un gusto esta noche que usted esté aquí en este CIBEI Live, muy relevante para nuestros asistentes. La despido entonces ya, deseándole una muy buena noche, doctora Galeana, y muchos éxitos en sus proyectos futuros. Gracias, ha sido un gusto y espero que les haya sido de utilidad este panorama de los momentos pues formativos del Estado mexicano y Eh, el porqué de su política exterior. sí, le quería, bueno, la presentación entonces, como no la va a compartir, Sí, a los asistentes que están interesados en poderla tener, les pedimos entonces que dejen su correo electrónico en los comentarios para hacérselas llegar por ese medio. con mucho gusto, claro que sí. Gracias, doctora Galeana. Y Que bueno, esté muy útil. para quienes estuvieron en la transmisión, mi agradecimiento especial. Quiero invitarlos para que se conecten la semana que viene, el miércoles 28 de octubre. Vamos a estar a las 10 de la mañana con un nuevo CIBEI Live, donde tendremos como invitada a Diana Verdiales, quien desde Madrid, España, nos va a hablar sobre las estrategias de cooperación al desarrollo en América Latina en el marco de la Agenda 2030. También, pues, no olviden seguirnos en redes sociales, donde nos encuentran como Fundación CIBEI. Un agradecimiento para todos. Doctora Galeana, una feliz noche. Feliz noche Igualmente. también para todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta transmisión. Un saludo muy especial. Me despido. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.